vamos a conversar acá, o la idea de esta charla, es que indaguemos un poco en el concepto de constitución, ¿ya? ¿Qué es una constitución? ¿De qué forma nos afecta? ¿Qué creo o qué creemos en general los liberales que debiese tener una constitución? ¿Ya? O sea, se los dejo claro al tiro. Yo aquí voy a proponer también la perspectiva de lo que yo creo que debiese tener una constitución, así que bienvenidos a todas las discrepancias y los que no estén de acuerdo con lo que les voy a decir. Así que me pueden interrumpir cuando quieran y podemos conversar al respecto. Y esto es muy importante hoy día porque en Chile, como ustedes sabrán, o sea, eso no es novedad para nadie, estamos en un momento en que se está cuestionando, se está diciendo que hay que cambiar la Constitución, o que hay que reformarla, o hay que hacer una asamblea constituyente, o lo que sea. Porque se estaría cuestionando, ¿cierto?, la legitimidad de la Constitución de 1980, ¿vale? Por lo tanto, antes de saber si es que esta es necesario cambiarla o por qué cambiarla, tenemos que saber primero qué es una Constitución. ¿Alguno de ustedes ha leído la Constitución chilena? Ya, levante la mano quien ha leído la Constitución, aunque sea partes. Ya casi, ya, harto, bien. ¿Alguno quiere estudiar Derecho? Ya, bien, ya, perfecto. ¿Qué creen ustedes que es una Constitución? ¿Qué les parece que es una Constitución? ¿Sí? Donde están propuestas las leyes. ¿Ya? ¿Algún otro concepto, idea? ¿Sí? O sea, es como un sentido más romántico de la definición, Ya, a ver. pero yo creo que es como la esencia política de un país. La esencia política de un país. ¿Ya? ¿Sí? ¿Hay algo de eso también? ¿Otra idea? ¿Sí? Es como un conjunto de ordenamientos que organiza la estructura de un país. Conjunto de ordenamientos que organizan la estructura de un país. Ya, perfecto. ¿Sí? Aquí la última, para que avancemos. Es como la Carta de los Derechos Fundamentales de las personas y de cómo se organiza políticamente el país. Ya, perfecto. Sí. De hecho, tiene un poco de todo esto, ¿ya? Es un concepto bastante complejo, ¿ya? Porque en general las constituciones, de partida ustedes me imagino que se imaginan, porque es lo que tenemos en Chile, que las constituciones son siempre escritas, ¿ya? Que se habla, ¿cierto?, que hay un texto constitucional, es decir, hay una serie de artículos, de normas, de reglas, que se llaman constitución, ¿vale? Eso en Chile es así y en casi todo el mundo es así, pero de alguna manera el origen mismo de la Constitución, que viene siendo Inglaterra, no es así. ¿Ya? Inglaterra no tiene una Constitución escrita, ¿vale? Pero responde a todo lo que ustedes han dicho, es decir, donde se encuentra, por ejemplo, el proceso de formación de las leyes, donde está cómo se organiza el Estado, es decir, ahí vamos a encontrar en la Constitución donde está el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial. También vamos a encontrar, al menos en el caso de la Constitución chilena, un catálogo de derechos fundamentales, ¿cierto? Derecho a la vida, derecho a la libre circulación, derecho a la salud, derecho a la educación. ¿Ya? Ahí vamos a entrar un poco en detalle qué significa esto, hablar de derecho a la salud, a la educación. ¿Vale? Ya. Para partir, tenemos que partir, ¿cierto?, con un concepto, y aquí también hay que, pretendo yo también, ¿cierto?, desmitificar ciertas cosas, ¿ya? Porque a veces cuando estamos en el debate constitucional o constituyente, se ve que pareciera ser que a algunos políticos les gusta elevar a la Constitución como una norma suprema que nos va a cambiar la vida, ¿ya? Es decir, que si la Constitución dice algo, eso por arte de magia va a ocurrir, ¿ya? Es decir, si la Constitución dice que todos tenemos que tener educación gratuita y de calidad, al otro día, ¿cierto?, la educación va a ser gratuita y de calidad, ¿ya? Eso no es así, ¿ya? La Constitución, al fin y al cabo, como instrumento es un papel, ¿ya? Que luego, obviamente, se le tiene que dar una cierta institucionalidad. Tienen que existir organismos que nos permitan respetar o hacer cumplir estas cosas que están dentro de una Constitución, ¿ya? Y por eso acá, ¿cierto?, esta sátira un poco de que, claro, como que la Constitución es un gran salvador. Eso no es así, ¿vale? No es una herramienta mágica que nos va a cambiar la vida, no. Es un instrumento necesario en cualquier ordenamiento, o en cualquier estado, o en cualquier país, ¿vale? De hecho, casi todos los países tienen constituciones, ¿ya? En general, Chile ha tenido la suerte de tener más o menos estabilidad a nivel constitucional y hemos tenido 3 constituciones, ¿ya? 1833, 1925 y 1980, más allá de alguno que otro ensayo, ¿cierto?, entre medio. Distinto, por ejemplo, el caso de países menos estables que como Bolivia. Bolivia ha tenido más de 20 constituciones, ¿ya? Porque en general no ha habido un consenso
creo que alguien lo dijo por ahí, creo que fuiste tú, respecto de la esencia, la Constitución como la esencia de un país. La idea que justamente es que una Constitución represente la esencia de un país, es decir, que por lo tanto, ¿qué significa eso? Que de alguna manera respete ciertas tradiciones, ciertas formas de entender la noción de Estado, de país, ¿vale? Ya. Acá tenemos dos definiciones de lo que vamos a entender por Constitución, ¿vale? Primero, una Constitución es esencialmente una superestructura erigida sobre un sistema de normas preexistentes encaminada a organizar la sanción y aplicación de las leyes, ¿cierto? Por ahí alguien lo dijo, la Constitución efectivamente nos va a decir cómo se organiza el Estado, cómo se dictan las leyes, ¿vale? Por ejemplo, si el presidente de la República, por ejemplo, quiere dictar una ley que, por ejemplo, modifique toda la normativa laboral, ¿ya? En materia del trabajo, ¿puede llegar y hacerlo? ¿Qué creen ustedes? No. ¿Dónde tiene que estar contenido eso? En la Constitución. Efectivamente, la Constitución chilena, por ejemplo, tiene un artículo donde están todas las iniciativas de ley del presidente. Y dice, ¿cierto? El presidente tendrá iniciativa exclusiva en tales cosas y dice qué cosas pueden ser ley, ¿ya? No cualquier cosa, ¿ya? Primera cosa. Segunda cosa, para que esa ley luego sea aplicable y sea de alguna manera válida y nos rija a todos nosotros, tiene que pasar por un proceso legislativo. Ese proceso legislativo también va a estar en la Constitución. Es decir, cuando salen las noticias, ¿cierto?, que el proyecto de ley se presentó en la Cámara de Diputados, que después fue a la Comisión, que volvió a la Cámara, que después se fue al Senado, hasta la publicación y la promulgación, todo eso también está en la Constitución, ¿vale? ¿Cómo se dictan las leyes? No es que al presidente se le ocurra esto es ley y pasa colado, no. Tiene que haber, ¿cierto?, tiene que tener un proceso establecido en la Constitución. ¿Ya? Y la segunda definición, que es donde nos vamos a centrar mayormente en esta charla, es la Constitución como una forma de limitar el poder. Entiendo que en la mañana hablaron de poder, ¿o no? Con Jorge. ¿Qué es el poder? ¿O qué entendieron que es el poder? Si es que le entendieron a Jorge qué es el poder. ¿Qué es el poder? En política. Porque se habla del poder, ¿cierto? Que el presidente uno dice, ¿tiene poder? Sí, claro que tiene poder. ¿En qué se traduce ese poder? La capacidad de que otras personas hagan algo por ti, ¿cierto? Influencia, el poder policial. En el fondo, la posibilidad de ejercer coerción, ¿ya? El poder, a través del Estado, ¿cierto?, significa que el Estado me puede a mí obligar a hacer cosas, ¿ya? Por ejemplo, si yo hoy día hago un contrato, ¿cierto? Por ejemplo, le presto plata a cualquiera de ustedes, ¿ya? Y después ustedes no me la devuelven, yo, ¿cierto?, los puedo demandar, los demando, gano la demanda, y después, ¿cierto?, los puedo obligar a que me paguen, ¿ya? Hay una serie de procedimientos que no los voy a entrar a dormir con eso, ¿ya? De cómo se hace eso. Y eso va a ser, ¿por qué? Porque el Estado puso un tribunal que permite que yo, de alguna manera, obtenga eso. Pero ¿quién ejerce la coerción? ¿Quién ejerce el poder? El Estado, no lo hago yo. Yo no voy, lo agarro a combos y le pido que me devuelva la plata. No, el Estado, hay una institucionalidad, ¿ya? Pero esa institucionalidad, esa forma de ejercer el poder, tiene que estar limitada, ¿ya? Eso, de alguna manera, es lo que caracteriza, y me imagino que también lo conversaron con Javier Infante a propósito del Estado. Esta limitación a este poder, esta coerción, es lo que caracteriza al Estado moderno, ya que está limitado, ¿ya? Muy distinto a lo que ocurría, por ejemplo, en la edad feudal o en las monarquías absolutas, donde el rey hacía y deshacía como le pareciera, ¿ya? Que no había ningún mecanismo para limitarlo, ¿ya? Hay un dicho, a los que estudian Derecho algún día les va a salir por ahí, que se llama, o que dice, el rey no se equivoca, ¿ya? O la reina no se equivoca. ¿Qué significa esto? Que el rey no puede errar, el rey no se equivoca. Por lo tanto, por ejemplo, ¿alguien vio la película Corazón Valiente? ¿Sí? Ya la película Corazón Valiente. ¿Se acuerdan? Ya que estaba el rey inglés, que tenía un hijo, que era un poquito afeminado, y que tenía un pololo, ¿cierto? O sea, ¿se acuerdan que era como una especie de consejero de guerra? Y en un momento el rey le dice, a ver, aconséjame. Lo acompaña hasta la ventana, lo toma y lo tira para abajo. Lo mata, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa parte, los que vieron la película? El rey se asoma por la ventana, de abajo, ¿cierto?, yaciendo el cuerpo muerto de esta persona. Llegan unos soldados, miran para arriba, se dan cuenta que es el rey y se van,
¿ya? El rey tenía ese poder absoluto, es decir, nadie podía limitarlo. Si él quería matar a alguien, lo mataba, punto. Eso obviamente cambió, ¿ya? Y aquí vamos, acá, al origen de las constituciones, ¿ya? Llegó un momento en que ya no, de alguna manera, no satisface, ¿cierto?, a la gente, a la población, a la cultura del momento, que el rey haga lo que quiera. Hay que limitarlo, ¿ya? ¿Reconocen estos momentos? ¿Este de acá? Probablemente este no. No, un poquito antes. La firma de la Carta Magna, ya, de Juan Sin Tierra, que de alguna manera se dice que es como el documento que da origen luego a las constituciones, ¿ya? ¿Qué fijaba principalmente la Carta Magna? Que el rey no podía tomar decisiones por sí solo, sino que tenía que consultar a un consejo, que vendría siendo lo que hoy día conocemos como un parlamento, un congreso, para tomar sus decisiones, ¿ya? ¿Estos otros dos los reconocen? ¿Este? La Declaración de Independencia de los Estados Unidos, ¿cierto? Bueno, y que luego es la firma de la Constitución. Y acá, ¿cierto?, la Revolución Francesa, que son de alguna manera los antecedentes más próximos que tenemos de limitación del poder, ¿vale? Estos hechos son bien distintos, ¿ya?, de cómo se concibe, ¿cierto?, la sociedad, pero el objetivo era el mismo, ¿ya?, limitar el poder del monarca, el rey, que vendría representando lo que hoy día conocemos como el Estado, ¿ya?, es decir, quien ejercía el poder. Y de hecho estos dos antecedentes son muy importantes porque también es la primera vez que se escrituran constituciones, es decir, que se llevan a un texto, que ya no es simplemente una idea un tanto filosófica de que había que limitar el poder, no, acá hay un texto con normas que dicen qué puede y qué no puede hacer el soberano, ¿cierto?, el rey. Que en el caso obviamente de Francia quedó un poco en el olvido porque luego llega Napoleón y deroga todo y vuelve a ser como una especie de rey, pero bueno, lo intentaron, ¿ya? Ese es el origen de las constituciones. Ya. Como les decía, volviendo ahora, ¿cierto?, ya al tema más propio de la charla, ¿para qué sirve una constitución? Y aquí nos sirve mucho la frase de Karl Popper, que es un gran pensador liberal del siglo XX, que nos dice que el problema no es, en política, no es cómo elegir a los líderes, que realmente nos encerramos mucho en si el sistema es binominal o si el sistema es proporcional o lo que sea, ¿ya?, que fuera la discusión que tuvimos ahora a propósito de la elección parlamentaria, sino cómo los limitamos una vez que están en el poder, ¿ya? Porque una cosa es votar por alguien, que esa persona, ¿cierto?, sea electa, perfecto, ni un problema. Pero luego, ¿qué? Lo vamos a dejar que haga lo que quiera, vamos a dejar que de alguna manera cambie las cosas como quiera, ¿ya? Y a mí me parece que no, sino que hay que restringirlo, y ese es el fin o la función misma de la Constitución, ¿ya? Una herramienta consensuada de protección frente al poder. Como decíamos, ¿cierto?, que la idea de una constitución es que ésta reconozca la esencia de un país. ¿Cómo se logra esa esencia? Buscando los consensos, ¿ya? Ahora, eso es bastante discutible en Chile, porque en Chile rara vez hemos tenido una constitución, o sea, de hecho no hemos tenido una constitución que haya sido consensuada. Todas han surgido en periodos de excepción, ¿vale? El 33, por Diego Portales, que la impusieron. El 25, ¿cierto?, el ruido de sables, Alessandri, también fue impuesta. Y el 80, ¿cierto?, ahora hace poquito también fue impuesta, ¿ya? Más allá que hay un plebiscito, ¿cierto?, un tanto chamullento, pero de alguna manera no hemos tenido una experiencia, ¿cierto?, de constitución consensuada. Es lo que hace que hoy día, ¿cierto?, también el concepto de constitución esté en discusión, esté en debate, porque sentimos que no es nuestro, porque no ha sido, ¿cierto?, consensuado, ¿ya? A diferencia del caso de Estados Unidos, que firmaron la Constitución, ¿cierto?, en el siglo XVIII y sigue vigente hasta el día de hoy, ¿ya?, con un par de enmiendas, pero la Constitución en esencia es la misma, ¿ya? Primera cosa. Segundo, es un acuerdo mínimo que delimita las reglas del juego, ¿ya? ¿Qué quiere decir con esto? Que la Constitución tiene que tener pocas reglas, debe, ¿cierto?, ser limitada, mínima, ¿ya? ¿Qué significa que es mínima? Que se dedica principalmente a atribuir ciertas funciones al poder público, al Estado, atribuirle ciertas funciones, cómo las puede ejercer y a limitar el poder, ¿ya? Y la Constitución chilena responde sí un poco a esa estructura, ¿ya? Tiene cerca de 120 artículos, que es bastante poco. Distinto el caso, por ejemplo, de otras constituciones como la Constitución de Venezuela, que tiene más de 350, casi más del doble de la que chilena.
y que se dedica a desarrollar cuestiones que son un poco representativas de lo que les mostraba al principio, de esta idea. ¿Ya? Está bien, la Constitución venezolana dice muchas cosas, o sea, es casi el país ideal, ¿ya? Una fantasía. Pero claro, el papel aguanta mucho, ¿ya? Las constituciones tienen que ser realistas también, ¿vale? Un acuerdo mínimo que delimita las reglas. Recuerden que si no están de acuerdo con lo que digo, me avisan, no hay problema. Ya. ¿Qué funciones tiene una constitución? Primero, proteger las libertades individuales. Ya eso es básico. Una constitución que no protege los derechos o las libertades individuales no es una constitución. Por ejemplo, la Constitución chilena dice que cualquiera de nosotros que estamos acá podemos circular libremente por Chile. ¿Ya? Y ustedes lo ven, o sea, en general, si ustedes ¿cierto? Bajan acá de este edificio, caminan por la calle, en general nadie los va a detener. No va a llegar un carabinero y decir, usted no puede caminar por acá, salvo situaciones puntuales. ¿Ya? Pero en general uno puede circular libremente. Es de ahí que, por ejemplo, si yo vivo en Valparaíso, yo hoy día tomo un bus, me voy a Valparaíso y nadie va a estar de alguna manera fiscalizando que yo me fui o no me fui a Valparaíso. Puedo hacerlo libremente. Y el Estado se tiene que encargar de que eso pueda ser así. ¿Ya? Por ejemplo, donde no es así, o donde de alguna manera el Estado tiene una falencia, en la Araucanía. En la Araucanía efectivamente uno no puede transitar por cualquier parte. ¿Ya? Y por lo tanto se vulnera esta libertad que yo tengo de circular libremente por mi país, por los caminos públicos. Y en el caso de la Araucanía es peor todavía porque no solamente es por los caminos públicos, sino que también por sectores privados. Es decir, yo no puedo entrar a mi propiedad porque está ocupada. ¿Ya? Entonces, primera cosa de una constitución, proteger libertades. Segunda cosa, establecer límites a la autoridad y determinar sus facultades. ¿Ya? Yo les decía que la Constitución va a contemplar, ¿cierto?, qué es el poder ejecutivo, qué es el poder judicial y qué es el poder legislativo. También en la Constitución, por ejemplo, está qué es el Banco Central, qué es el Ministerio Público. Todos los poderes que ustedes conocen, ¿cierto?, o que han estudiado en el colegio, o que van a estudiar en la universidad, o que salen en las noticias todos los días. ¿Ya? Dice cuáles son las autoridades, limita su autoridad y dice qué pueden hacer. ¿Ya? Por ejemplo, el Ministerio Público, que es el organismo encargado de realizar la persecución penal, cuando si ustedes alguna vez, espero que no, cometen algún delito, el encargado de hacer esa persecución penal, de recopilar las pruebas y de acusarlos, va a ser el Ministerio Público. ¿Ya? Ahora, como ustedes se imaginarán, si ustedes cometen un delito, el Ministerio Público no puede hacer cualquier cosa para juzgarlo. ¿Ya? No puede, por ejemplo, porque se le ocurre pincharle el teléfono y saber todo lo que ustedes hacen. ¿Ya? Para eso, para que el Ministerio Público pueda hacer eso, por ejemplo, tiene que pedir una autorización al tribunal. ¿Ya? Y el tribunal es otro organismo público que luego va a dar la autorización para que el Ministerio Público pueda hacer eso. ¿Ya? Acá en el fondo se dan las facultades que tiene y las funciones que tiene cada uno de estos organismos, pero estos mismos organismos se van a contrapesar, ¿ya? Y tienen que de alguna manera equilibrarse. ¿Para qué? Para al final, ¿qué es lo importante de esto? Que no pasen a llevar todas nuestras libertades. ¿Ya? Es decir, yo tengo poder, soy Ministerio Público, no lo puedo hacer de cualquier forma. Hay ciertos procedimientos, ciertos mecanismos que tiene que contener la Constitución para respetar, nuevamente, lo más importante, nuestras libertades. ¿Vale? Y última cosa, o la última función, determina la forma del Estado y del gobierno. ¿Ya vieron lo que era el Estado? ¿Es lo mismo el Estado que el gobierno? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Ya, perfecto. Sí, el Estado sí, el Estado es el poder ejecutivo mediante el presidente, los ministerios, etc. El gobierno también es, de alguna manera, es algo pasajero. En el fondo, el gobierno es quien dirige el Estado. Son dos cosas distintas, ¿ya? Claramente los gobiernos cambian, ¿ya? Los gobiernos dirigen y ejercen ciertas funciones. El Estado es, de alguna manera, permanente, ¿ya? Y un poco acá, ¿cierto? Lo que antes, de alguna manera, Estado-gobierno se confundían, ¿ya? En la época de las monarquías, como lo que les comentaba de Corazón Valiente, esta noción estaba unida. ¿Quién era el Estado? El rey. ¿Quién era el gobierno? El rey. La misma persona, omnipotente, con todo el poder para hacer lo que quisiera. Ya hoy día, ¿cierto? Esto se separa. Está el gobierno, que podemos estar acá, ¿cierto? Buscando siempre 4 años más, con el séquito de personas que viven de eso.
y el Estado, ¿cierto? Que de alguna manera es algo superior, que va un poco más allá, que va más a largo plazo, ¿no? Esas son de alguna manera las funciones que tiene una Constitución. De hecho, está el artículo 7 de la Constitución, que justamente, si se quiere una norma en parte antigolpista o anti, de alguna manera, que grupos especiales o grupos particulares crean que tienen más atribuciones que la Constitución. Eso no puede ser, ¿ya? Los poderes públicos, presidente, al tiro, presidente, ministerios, congresistas, poder judicial, tienen solamente las facultades que están en la Constitución, ¿ya? Los militares tendrán sus funciones y el resto de nosotros tendrá de alguna manera el resto de las libertades. O sea, para que nosotros podamos actuar, la Constitución no tiene que decir ciertas cosas para que nosotros actuemos, ¿ya? Justamente la idea de la Constitución no es darnos facultades a nosotros, sino que limitar a los poderosos para que nosotros podamos actuar libremente, ¿vale? Ahora, ningún grupo puede decir, yo, Esteban Montaner, como soy tan inteligente y tan capaz, creo que el gobierno lo está haciendo muy mal, así que lo voy a suplantar y voy a instaurar mi propio gabinete. Y de hecho, hace un par de años compré armas y lo hice. No, eso no se puede hacer, ¿ya? Nadie puede, de alguna manera, sobrepasar la fuerza de la Constitución. Obviamente en términos formales, si los golpes de Estado existen. Por eso decía yo que para mí la Araucanía es un buen ejemplo de cómo también ahí el Estado no está haciendo su pega, que justamente es proteger la propiedad privada de las personas que viven ahí, pero ahí el problema es aún más complejo, porque también hay un grupo de la población que son chilenos, por mucho que ellos que obviamente se sientan más mapuches que chilenos, que es otra discusión respecto al concepto de nación, pero que también tiene una reclamación que puede en algunos casos ser legítima, ¿ya? Pero claro, el Estado ¿qué tiene que hacer? Que se respeten los derechos y las libertades. Y principalmente hay ciertos derechos de propiedad que están siendo afectados y que el Estado debería proponerse resguardarlos, ¿ya? Ahora, claro, ¿cuál es la forma de hacerlo? Hoy día, con violencia, ¿ya? O sea, ese es el mecanismo que se está utilizando, porque claramente no se ve una salida política al respecto, ¿ya? Pero claro, en ese contexto, en ciertas zonas de la Araucanía, claramente el Estado de Derecho al fin y al cabo no está vigente, ¿ya? Y por ende la Constitución tampoco se está cumpliendo en ese espacio. Y eso no se puede hacer, ¿ya? Sí, estaba por acá primero tú y después por ahí. No, de hecho la Constitución tiene ciertas situaciones, ciertos supuestos en que puede dictar decretos, ¿ya? Uno de los conflictos, de hecho, de la crisis institucional de Chile en el 70-73, ¿cierto?, con Salvador Allende, justamente era esa. No sé si han escuchado alguna vez del concepto de resquicios legales, ¿ya? Los resquicios legales, que es una doctrina que de alguna manera elabora Eduardo Noboa, que era abogado de la Unidad Popular, ¿cierto? Busca ciertos resquicios porque la Constitución del 25 era distinta a la que tenemos hoy día y efectivamente mediante decretos se empieza a legislar, ¿ya? Que es lo que se ha hecho también, por ejemplo, en Venezuela, ¿ya? O en otros países donde se legisla mediante decreto. En Chile no, eso está regulado. Hay ciertas cosas que pueden ser decretos. Y obviamente, si el presidente cree que puede hacerlo, ¿ya?, pero por ejemplo la oposición no, se puede ir al Tribunal Constitucional. Es decir, yo creo que eso no puede ser regulado mediante decreto. Y hay todo un procedimiento para declarar inconstitucional ese decreto, porque de alguna manera estaría excediendo sus facultades del presidente. ¿Por allá bien? ¿Sí? Y que se sienten menos chilenos de lo que son. O sea, No sé, sí. algunos que se sienten mapuches Sí, dicen sí. que no son chilenos. Sí, no, pero es que ahí, como decía, se toca el tema de Estado, y Estado el conjunto de personas que reclama con éxito una zona, Sí. ¿ya?, y ejerce por sobre él, Sí, claro. ¿ya? Y no tendría... no sé, hace un rato atrás hablamos sobre el Islam, ¿ya? Y me acordé de los palestinos, fíjate. No podría ser comparable, por decirlo así. O sea, se podría, Palestina con yo Israel, tengo ascendencia catalana y en Cataluña tenía Sí. también un poco el desastre. Claro, y uno podría llegar a estructurar, y es lo que piensan ellos, ¿ya? Y eso es legítimo, al fin y al cabo lo que creo yo que en un Estado de Derecho bien constituido, eso se debiese poder dialogar, ¿ya? Al menos yo, y ahí obviamente probablemente discrepo con algunas personas, incluso en la misma fundación, de que claro, yo creo que las naciones no son de alguna manera como un absoluto, no son para siempre, ¿ya? Es de ahí que, ¿cierto?, en España misma pueden existir más de una nación y no hay ningún problema, ¿ya? Ahí luego cómo se soluciona el problema de si esa nación quiere pertenecer a ese mismo Estado o quiere generar un Estado distinto. Ahora, ¿cuál es el problema en caso de la Araucanía? Que también es un poco el problema que pasa en Cataluña. Está bien, eso puede ser legítimo, esa reclamación, pero en principio igual están dentro de un Estado,
ya previamente constituido, que en este caso es el chileno. Es decir, yo, Araucanía, creo que yo, de alguna manera, mapuche o con concepción de nación mapuche, ¿ya? Creo que cierto espacio es legítimamente nuestro, perfecto, pero eso no tiene por qué significar que al Estado chileno le digas, bueno, sí, llévense ese espacio que hoy día es mío, ¿ya? Ese es el punto. Está bien, pueden haber una concepción, ¿cierto?, de nación, pero eso no significa que de por sí la contraparte, el Estado, si se quiere, tenga que reconocer de inmediato ese espacio como una cuestión distinta. ¿Ya? Sucede lo mismo en Israel. Está bien, está el Estado israelita, y bueno, habrá una comunidad palestina que no cree, o que, de hecho todos los países que están alrededor de Israel creen que no es un Estado legítimo, pero bueno, hoy día existe, hoy día funciona, y habrá personas que podrán reclamar, y eso está perfecto, y podremos dialogar, pero eso no significa que los israelitas tengan que necesariamente ceder ciertos territorios a palestinos. ¿Ya? Y más en el caso de Israel, que aparte hubo organismos internacionales también quienes definieron, ¿cierto?, la partición en su momento. Podemos conversar obviamente después del concepto de nación más profundamente. Ya, sigamos. Ya habiendo hablado, ¿cierto?, de las funciones, ¿cierto?, de la Constitución, vamos un poco a los principios constitucionales, que son estos 5 que están acá. Primacía de la persona humana, ¿ya? Lo principal de una Constitución es que tome a la persona humana como el centro de todo, ¿ya? No los colectivos, y ahí es importante, y lo vamos a ver un poquito después, cada uno de ustedes, ¿ya?, por separado. Eso es lo importante, eso es lo fundamental, ¿ya? Hay algunos que les gusta hablar que las constituciones tienen que tomar ciertas nociones colectivas de sociedad, y está bien, podrán argumentarlo. Yo creo que cada uno de ustedes tiene probablemente intereses distintos, necesidades distintas, pensamientos distintos, y por lo tanto no podemos aplicar la misma norma o aplicar lo mismo para todos en ese sentido. Me refiero a propósito de los llamados derechos sociales, ¿ya? Primera cosa. Segunda cosa, principio de autonomía. Principio de autonomía dice que, de alguna manera, cada uno de ustedes es libre de hacer y desarrollarse libremente, ¿ya?, sin que otros les vengan a imponer o a obligar qué hacer. Esto tanto a nivel de ustedes, personas naturales, ¿cierto?, como también a nivel de empresas. Principio de subsidiariedad, que también es uno de los principios más en disputa y que tiene relación con lo que vamos a ver también a propósito de los derechos sociales, que dice que en principio toda actividad tiene que ser dejada a los particulares, a cada uno de ustedes o a las asociaciones que ustedes puedan realizar, empresas, por ejemplo. Y que en caso que, está bien, ustedes no puedan hacerlo, no quieran hacerlo, bueno, solo en ese caso el Estado podrá actuar subsidiariamente, ¿vale? Principio de servicialidad. ¿Qué significa esto? Que el Estado está al servicio de ustedes. Como la primacía la tiene la persona humana, el Estado está al servicio de ustedes, no al revés. Que es lo que ocurre, por ejemplo, en los regímenes totalitarios. Que al final no es que el Estado está al servicio de las personas, sino que las personas están al servicio del Estado. Caso Corea del Norte. Caso de Venezuela. Las personas le sirven al Estado, a la gran estructura. No, acá ustedes son lo importante. El Estado está para servirlo a ustedes, ya, para satisfacer sus necesidades. Y principio de legalidad, que es un poco lo que hemos venido hablando, que el Estado solo puede hacer lo que la Constitución dice que puede hacer, no otra cosa, ¿vale? En términos bien simples. Y ahí, ¿cierto?, un poco está la persona humana, acá si se quiere está el Estado, y todo lo que está aquí entre medio es lo que se conoce como sociedad civil, cuerpo intermedio, que es donde todos ustedes se asocian, ¿ya? Es una falacia decir, y que a veces pasa, se dice, tú eres liberal y por ende eres individualista, y por ende eres egoísta y no te juntas con los demás. Es lo más mentiroso, falaz, falso, de falsedad absoluta, decir eso. Nosotros partimos de la base, ¿cierto?, de la persona humana, pero partimos también de la base que los seres humanos por sí solos no podemos satisfacer todas nuestras necesidades, no podemos hacerlo todo. Y para eso nos asociamos, ¿ya? Para eso nos asociamos, nos juntamos con otros, ¿ya? Por ejemplo, uno no puede jugar fútbol solo, ¿cierto? Se juntará con otros, formará clubes deportivos. Por ejemplo, uno en su barrio o en la zona donde vive ve que está sucio, bueno, se podrá también organizar con los vecinos, formar una junta de vecinos y limpiar porque está muy sucio.
distintas cuestiones que no hacemos solos, que hacemos con los demás, ¿vale? Y arriba está el Estado, ¿vale? Y la idea que obviamente es la sociedad civil, de la cual entiendo van a hablar mañana con Yasmín, de alguna manera es donde se satisfacen la gran mayoría de nuestras necesidades, ¿ya? Que ahí es donde está de alguna manera entre el rol también que juega el mercado en todo esto. Ya. Bueno, de esto hemos hablado un poco, ¿cierto? El Estado de Derecho es lo fundamental que tiene que de alguna manera protegernos la Constitución o que tiene que garantizar es un Estado de Derecho. Es decir, que nadie puede ir en contra de la ley, ¿vale? Que hay una separación de poderes y que estos poderes tienen lo que se llama una suerte de checks and balance, es decir, freno y contrapeso. Por eso quien propone las leyes es el Ejecutivo, el presidente, pero quien las aprueba es el Parlamento, ¿ya? Y en caso, ¿cierto?, incluso pueden ser reclamadas ante el Tribunal Constitucional, ¿cierto?, si es que, por ejemplo, un particular cree que esa ley es inconstitucional, eso también se puede. Y la última garantía del Estado de Derecho son los derechos humanos o los derechos de las personas, ¿vale? Estas tres cosas debiese garantizar un orden constitucional. Una buena constitución con buenas instituciones tiene que contener estas tres cosas: primacía de la ley, separación de poderes y protección de los derechos fundamentales o derechos humanos, ¿vale? Ya. ¿Qué son los derechos? ¿Alguien sabe o me puede dar un concepto de derecho? Porque todos hablamos de los derechos, que tengo derecho a esto otro. Yo he usado la palabra en esta charla muchas veces. ¿Qué son los derechos? ¿O qué creen ustedes que son los derechos? ¿O no creen nada respecto a los derechos? ¿Sí? Yo creo que es como el deber del Estado de proporcionarnos algún bien, algún servicio satisfactorio. El deber del Estado de proporcionarnos un... Se exige como derecho social, Ya. entonces de esa manera, derecho mío a recibir el deber. Y por ende lo puedo exigir. Ya. A ver, por acá. La garantía que tiene cada uno por el hecho de ser persona. Vale. Por acá adelante. Atribuciones que un individuo puede y debe tomar. Ya. Cualidad inherente al hombre, que es innegociable, que garantizado a toda persona, independientemente de sus distintas capacidades, y que no se puede violar bajo ningún aspecto. Ya. ¿Alguien más? ¿Por acá? ¿No? Allá. Vale. Bueno, hartas cosas han salido acá y que de alguna manera responden a dos tipos de conceptos distintos, o incluso tres. ¿Ya? Primero vamos a hablar de lo que son los derechos civiles y políticos. Los derechos civiles y políticos son todos los derechos o garantías que tenemos las personas respecto del poder político, respecto del Estado. ¿Ya? ¿Cierto? Un poco esta gráfica es decir, son todos los derechos que impiden que el Estado vulnere nuestras garantías. Lo que les contaba yo recién, el hecho de ustedes poder transitar libremente por la calle es un derecho civil o político, ya nadie les puede impedir. Por lo tanto, como concepto, para que quede claro, un derecho civil y político es el deber, en este caso, del Estado de abstenerse, el deber del Estado de abstenerse, es decir, de no hacer nada, de omitir, para que yo pueda ejercer una determinada libertad, de abstenerse. El Estado aquí no tiene que hacer nada. No, en el fondo es un deber de no intervención, no intervenir en lo que yo realizo. Es un derecho civil y político. ¿Ya? En contraposición de lo que se ha hecho cierto famoso últimamente, que son los derechos sociales, ¿ya? Que yo creo que no son derechos, ¿ya? Porque efectivamente acá tú decías que un derecho social sería un deber que el Estado tiene que garantizarnos y que por lo tanto son exigibles, ¿ya? Me parece que los derechos sociales son más bien expectativas, ¿ya? Son directrices. Un Estado, está bien, debiese tender a eso, ¿vale? ¿Ya? Que el Estado, por ejemplo, o sea, que la Constitución, por ejemplo, diga, garantizamos el derecho a la educación. No hay que confundir eso con que el Estado tenga el deber de darnos a todos educación. Lo que está garantizando es que tenemos el derecho, la libertad de educarnos, ¿ya? Es decir, nadie les puede prohibir a ninguno de ustedes que sea educado, ¿ya? Cosa distinta, que es obviamente el planteamiento de derechos sociales, que el Estado tenga el deber de garantizar educación, ¿ya? Que hasta cierto punto el Estado lo hace, ¿ya?
Existen colegios privados y existen colegios públicos. Otra cuestión es dos cosas. Una, la calidad de esa educación, que obviamente podemos cuestionar cierta educación estatal que es de mala calidad, no toda, ¿cierta? Una cosa, ¿cierto?, de la calidad. Y luego, que obviamente es donde la discusión salta, el financiamiento, ¿ya? Porque la lógica del derecho social es que el Estado financie estos derechos, que como les digo yo creo que no son derechos, no son exigibles, no podemos exigirle al Estado que financie todos, ¿cierto?, los derechos sociales, ¿ya? Porque no son derechos, son expectativas, son programas que esperamos que el Estado, que se pudiesen solucionar socialmente, ¿ya? Ahora, ¿eso significa que nadie tiene que hacer esto, o que las personas que no tienen recursos no van a poder educarse de buena forma? No, el Estado tiene que generar programas que tiendan a esto. Por ejemplo, el Estado puede bajar impuestos a las empresas que tengan colegios de buena calidad, una opción. ¿Ya? Eso no significa que el Estado tenga que gastar dinero e invertirlo generalmente mal, como hace todas las cosas. Porque piensen en una cosa también, si cuando el Estado invierte o genera programas de desarrollo, también terminamos en cuestiones como el Sename. Entonces, yo también soy bien reacio a pensar que el Estado tenga que hacer ciertas cosas, ¿ya? Por lo tanto, los derechos sociales hay que entenderlos como programas a los cuales hay que tender a solucionar, ¿vale? Lo que podrá hacer, ya sea mediante el mercado, mediante la sociedad civil, mediante subsidiariedad. Ahora, si los privados no están dispuestos, sí estoy de acuerdo que el Estado de alguna forma tiene que intervenir, ¿ya? Pero esto hay que tener ojo, y es lo importante, y que ahora paso a una pregunta. ¿El hecho o no de que existan o no los derechos sociales significa que estos tienen que estar garantizados en la Constitución? Es decir, la Constitución tiene que reconocer que todos ustedes tienen derecho a una educación gratuita y de calidad, y que por lo tanto, al establecerlo, obliga al Estado a proporcionarla. ¿Qué creen ustedes? Yo imagino que tú crees que sí, pero ¿o no? ¿No? Creo mucho más en el privado realmente, Ajá. porque está comprobado, o sea, la empírica lo corrobora, lo otro es mera ideología, es cosa de mirar, por ejemplo, el metro, tú mismo decías el Sename, el metro que funciona cada vez peor, uno ve que hay atochamiento, que la frecuencia se disminuye, o malas políticas públicas, por ejemplo, el Transantiago, o Ya. sea, el Transantiago creo que va por los 15.000 millones de dólares de plata que se quemó, o sea... Sí, claro. Es una de las peores políticas públicas que podemos mencionar a nivel mundial, de hecho. Entonces no confío en el Estado realmente. Ya, perfecto. Y ahí también hay una cuestión que es importante, que lo conversaba con alguien antes de que entráramos, que es también el hecho de establecer en la Constitución, esto, es que esto queda excluido del debate democrático, ¿vale? ¿Por qué? Porque si lo establecemos hoy día en la Constitución, la idea es que las constituciones sean estables. Es decir, lo que se haga hoy día, idealmente es que dure, no sé, 20, 40 años. 20, 40 años, ¿ya? Había un político estadounidense del siglo XVIII que él decía que las constituciones perdían su vigencia a los 19 años. ¿Por qué? Porque había pasado una generación. Y por lo tanto la generación que venía ya no se sentía representada por la antigua Constitución. ¿Ya? Una cosa. Y segunda, ¿qué significa que sacarlo del debate democrático? Es decir, que ya no queda en el debate legislativo, que es el debate, si se quiere, democrático por antonomasia, la representación. Para algo elegimos parlamentarios, para que esto se debata, ¿cierto?, in situ en el Congreso, ¿ya? Porque lo que puede ser una necesidad hoy, puede no serlo mañana, y dejarlo amarrado constitucionalmente lo excluye de ese debate democrático de considerarlo no una necesidad hoy día, ¿ya? Por un lado. Y además, el contexto del país hoy día puede ser muy distinto al de 10 años después, por lo tanto, lo que se puede garantizar hoy día quizás es muy menor a lo que se puede garantizar 10 años después, y aún así estaríamos perjudicándonos, ¿ya? Por lo tanto, yo los derechos sociales, está bien, reconocer la libertad, como les decía, de ser educados, de tener acceso a salud, pero la parte, si quiere, del financiamiento, de cómo logramos que este tipo de beneficios lleguen a las personas, tiene que hacerse en el debate legislativo, por las políticas públicas, por la sociedad civil. No dejarlo todo amarrado en la Constitución y obligar al Estado a gastar grandes sumas de presupuesto en una cuestión que lo más probable es que sea mal administrado y termine por quebrar al Estado, ¿vale? Eso respecto a los derechos sociales, que obviamente si alguien discrepa podemos conversarlo después. Y el último punto,
antes que Diego me rete, es reforma o cambio constitucional. ¿Ustedes creen que hay que cambiar la Constitución chilena? Al menos lo que la han mirado, ¿sí? ¿Qué creen? ¿Sí? Para eso justamente está la Cámara de Senadores, para eso está la Cámara de Diputados, y no encuentro que la vía sea una asamblea constituyente como propone Fernando Atria o algunos personajes del O sea, Frente ¿tú crees que Amplio. tiene que ser con los mecanismos que están en la Por misma supuesto, Constitución? o sea, ¿Ya? la Constitución nos provee de esos Sí, bueno, de mecanismos. hecho, Fernando Atria, la última postura que tiene es que modificar la Constitución con el mecanismo actual para incluir un nuevo mecanismo que sea la Asamblea Claro, Constituyente. como sucede en Venezuela, Sí, claro. pero Como fue en Bolivia también. claro. Ya. Ahora, más allá de, y yo creo que ahí la discusión va más allá de si hay o no que modificar la Constitución hoy día, sí me parece a mí que la Constitución tiene que tener algún mecanismo que permita su flexibilidad. ¿Ya? Por la época en que se dictó nuestra Constitución, que fue en los años 80, en un régimen de excepción, ¿cierto? En una dictadura, en un contexto de Guerra Fría, claramente lo que hicieron los constituyentes de la época, dirigidos por Jaime Guzmán, fue dejar ciertas cuestiones amarradas, con de alguna manera grandes quórums. ¿Ya? Eso por la época a mí no me parece mal. Era necesario establecer un documento que fuera estable en su momento. Pero las constituciones tienen que ir adaptándose, ¿cierto?, a las necesidades, a los contextos de los países, y por lo tanto, sí me parece que hoy día los quórums quizás son un tanto elevados y que habría que generar mecanismos para flexibilizar el cambio constitucional y la interpretación de la misma. Sí. ¿Cuáles son Sí. esas necesidades que hacen necesario realmente hoy día cambiarla? Sí, no, yo creo que hoy día no tiene que cambiar, pero sí creo que tienen que existir mecanismos que permitan el cambio en algún momento, ¿vale? Porque efectivamente los países cambian, si eso no podemos pensar, y de hecho no podemos pensar que el Chile de hoy día es igual al de 1980. No es que hoy día haya que cambiarla, pero sí los países o los estados cambian, varían los contextos, varían las situaciones, y por lo tanto dejarla estancada una constitución y que sea muy difícil de modificar o que requiera grandes consensos, me parece en ciertos aspectos que podría ser de alguna manera disminuirse, ¿cierto?, o hacerse más flexible. En algunos, ¿ya? Porque de hecho la constitución actual tiene dos tipos de quórums, ¿ya? Un quórum más bajos para temas menos relevantes y quórums muy altos para temas más relevantes, como pueden ser los derechos fundamentales, ¿ya? Y de hecho hay lo que hacen en Estados Unidos me parece bastante bueno, ¿ya? Que el análisis de la Constitución no está dado en un tribunal constitucional, sino que está dado en los tribunales de justicia ordinarios, ¿ya? Por lo tanto, yo cuando presento una demanda, si considero que una norma es inconstitucional, puedo reclamarlo así, y si la Corte Suprema al final, en última instancia, considera que esa norma tiene que modificarse, lo que dicta la Corte Suprema, es decir, esa sentencia, vale como interpretación de la nueva forma de entender la Constitución. Y eso le da de alguna manera mayor dinamismo, ¿ya? Las constituciones tienen que ser dinámicas. Es de ahí que, por ejemplo, los ingleses, como yo les decía al principio, no tienen una constitución escrita. La van generando los jueces mediante la interpretación, lo que le da mucha mayor flexibilidad. ¿Vale? Eso sería mi charla. Ahora, preguntas, Un fuerte comentarios. aplauso para Teddy. Una ronda de preguntas. Ahora, preguntas, comentarios, insultos también se aceptan. Que tú dices que no hay que cambiar la constitución ahora, pero Creo no yo. No es importantísimo tener una constitución que se hizo en democracia, ¿Ya? porque sea Sé que, es totalmente antidemocrática, entonces no corresponde al contexto de hoy en día. De acuerdo. Entonces Sí. es imperante que sea por lo menos que la y- población la y apruebe. ¿Y sería lo mismo votar por la misma Constitución? Por lo menos llamar un plebiscito para decir si sigue o no sigue. Sí, eso Pero podría- hacer algo, no seguir con la misma. Perfecto. Yo creo que funcionalmente, en cuanto al contenido de la misma Constitución, a mí me parece que está bien, ¿vale? Sí puedo estar de acuerdo y hay una cuestión de que se discute, ¿cierto?, respecto de la legitimidad de origen de esta Constitución, ¿no? ¿Ya? Ahora, hay un caso, de hecho yo creo que es peor que el chileno, que es el caso Japón, ¿ya? La Constitución japonesa se dictó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Los japoneses, de hecho, generaron una comisión donde estudiaron el planteamiento de una nueva constitución, la presentaron a los norteamericanos, y los norteamericanos le dijeron, no, qué linda les quedó, pero no. Y los norteamericanos impusieron una constitución, ellos, Douglas MacArthur, que era el general en ese momento.
y la tienen vigente hasta el día de hoy porque les ha funcionado, ¿ya? Es decir, una constitución tiene, creo yo, analizarse más bien por sus resultados, es decir, por su funcionamiento, más que por una cuestión que en este caso puede ser de origen, de discusión de su legitimidad de origen. Además, que esta constitución tiene poco que ver con la del 80 en sí. Si el 2005 se cambiaron muchas cuestiones. Primero el 90. Hubo 50 reformas que se hicieron que ya la modificaron bastante, y luego el 2005 se modificó íntegramente muchas partes de la Constitución que venían amarradas del año 80. Por ejemplo, el artículo 8 de la Constitución original prohibía cualquier tipo de partido o movimiento que tuviera la lucha de clases como consigna. Ya esa cuestión se eliminó. Y efectivamente, porque claramente ese era un tema obviamente contra el comunismo, de la época, como les decía, del contexto de Guerra Fría, que hoy día eso ya no está vigente, se modificaron ciertas cosas. Se eliminaron, por ejemplo, los senadores vitalicios, que en algún momento se establecieron para qué, para que de alguna manera la derecha tuviera mayor poder, porque sabían que las elecciones le iba a ir, las primeras elecciones probablemente muy mal. Y fueron cuestiones que se han ido modificando, por lo tanto yo no diría que esta Constitución es ilegítima. Fue ratificada en democracia por su funcionamiento y en el 2005 por presidente Ricardo Lagos y el Congreso del momento. ¿Tú crees que esta constitución sea, como tú lo planteaste, pro dinámica, que se pueda, porque es difícil, encuentro yo, hacerle reforma y cambiarla, no es Sí, dinámica como estoy tú de acuerdo. dices, entonces No igual es como dinámica. encuentro yo que te contradices Sí, un poco. o sea, no es dinámica en cuanto a la modificación de la misma, ¿ya? Eso puedo estar de acuerdo, pero sí es dinámica en cuanto a su funcionamiento. El artículo 1, que es de alguna manera el artículo más importante de la Constitución con el artículo 5, establece el principio de subsidiariedad, establece que en el fondo los particulares tienen iniciativa particular, y eso es lo importante de una Constitución, es decir, darnos espacios de libertad y limitar el poder, que luego uno podría decir, no, que la Constitución que tenemos hoy día no es tan moderna porque no considera, por ejemplo, un estado de bienestar. Eso a mí no me parece que la Constitución tiene que ser mínima y regular lo que regula esta. Es decir, dejar los espacios de libertad a los particulares, a cada uno de ustedes, ¿ya? Y que el Estado se meta lo menos posible en lo que sucede en la vida en sociedad. El defender la Constitución, o sea, el defender una Constitución por su funcionamiento técnico, a pesar de que se haya hecho dentro de una dictadura, no es un símil de, por ejemplo, defender un gobierno que limite tus libertades porque éste genere más bienestar. O sea, es decir, cambiar tu libertad por el bienestar. No sé, una cosa es criticar lo que puede haber sido la dictadura. Ya, de partida hay que decirlo como es, fue una dictadura, el resto son eufemismos. Ya, eso es una cosa. Y que luego esa Constitución del 90 para adelante, terminado el plebiscito, terminado, ¿cierto?, la dictadura, haya funcionado bien y haya permitido que nosotros gocemos de nuestras libertades, son dos cosas distintas, ¿ya? Efectivamente, hoy día la Constitución chilena no viola las libertades de las personas, por el contrario, permiten que cada uno ejerza sus libertades en sociedad sin ningún problema. De hecho, uno que tiende a decir que Jaime Guzmán o qué sé yo era conservador, el artículo 1 que habla de que la familia es el núcleo central de la sociedad, ni siquiera define qué es familia, que uno podría pensar que habría dicho, no, la familia entre un hombre y una mujer, y hijo y casado y qué sé yo, no lo hace, y deja el concepto libre. ¿Ya? Una Constitución dictada en el año 80. ¿Ya? Y permite esos espacios de libertad, por lo tanto es distinto lo que ha hecho el gobierno, que efectivamente me parece repudiable, a el funcionamiento mismo de una Constitución. Acá hay otra pregunta. Yo por acá. ¿Sí? También tenía que decir algo sobre el contexto en que se produjo la Constitución. Y bueno, también cuestionaba si hay pluralismo. ¿Ya? ¿En qué sentido? Porque no reconoce minorías. Ah, perfecto, vale. Pero A eso me refiero. Ya, o sea, en el fondo tú dices que tendría que la Constitución reconocer, por ejemplo, a los pueblos indígenas. O sea, sí, a la reconocer diversi- ciertas minorías, o sea... Es que, claro, es que hay dos formas de hacer eso. Una es hacerlo explícitamente, decir que reconocemos, ¿cierto?, al pueblo mapuche, o podría ser también la diversidad sexual, porque efectivamente son ciertas situaciones que obviamente hoy día se propone que se protejan específicamente. Sí. Yo creo que una Constitución no tiene que hacer eso. Eso no significa que no respete a las minorías. A ver, si cuando una Constitución dice que la primacía la tiene la persona humana, hasta donde entiendo yo, ¿cierto?, las personas de una etnia o una raza o una raza indígena distinta, o que se consideran, ¿cierto?, que tienen un sentimiento, como lo conversamos, ¿cierto?, de nación distinta a lo que puede ser el chileno, siguen siendo personas. Y eso hay que protegerlo.
pero yo no creo que las personas de una determinada etnia o una determinada orientación sexual deban tener una protección distinta a la que tiene el resto de las Sería personas. discriminación. Luego, por ley podemos establecer ciertas precauciones o ciertas posiciones que aumenten ciertos niveles de protección. Eso está perfecto. Pero la Constitución como norma suprema no tiene que hacer diferencia, me Sí, parece. entiendo. Pero en el primer artículo de la Constitución, Ujú. reconoce familia, ¿cierto? Sí. La palabra familia. Y también está como, de cierta forma, mal utilizada a veces, porque como que niega que la familia puede ser homoparental. No, es que justo lo que acabo de decir acá. Dice, Es que sí lo escuché por eso. Dice, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Pero por ciertas Dice personas eso. interpretadas de... Perfecto, sí, efectivamente vamos a encontrar interpretaciones que van a decir qué es el concepto de familia, pero la Constitución no lo define. Y eso es, de alguna manera, ahí está la gracia del artículo 1, y que es suficientemente amplio para que está bien, una persona pueda considerar que familia es entre un hombre y una mujer, y otra persona pueda considerar lo que no. De hecho, la ley de matrimonio civil en Chile, la que por ejemplo incluye el divorcio, antes en Chile uno no se podía divorciar, hoy día sí, dice el matrimonio es la fuente principal de la familia, no dice la única, dice la principal, es decir, incluso la ley de matrimonio civil es del año 2004, establece que sí, puede haber un tipo de familia y se puede querer que sea la principal, que es la familia matrimonial, pero no es la única. ¿Ya? Y la Constitución no limita eso, esa es la gracia. Si la Constitución hubiera dicho, sí, efectivamente, la familia matrimonial es el núcleo fundamental de la sociedad, yo estaría plenamente de acuerdo contigo que ese artículo hay que modificarlo. ¿Ya? Ya. Gracias. Otra pregunta por acá. Bueno, a lo mejor lo que voy a decir es un poco polémico, pero yo creo que la Constitución del 80 en realidad sí es una buena Constitución, y que si bien el mayor pecado de ella es que fue impuesta a balazos, pero justamente limita el poder político de las autoridades, del poder ejecutivo, justamente para que restrinjan las apariciones de proyectos y de propuestas populistas, restringe la exacerbación de los derechos sociales como sucede en Europa, en los estados de bienestar, y la aparición de totalitarismo, pero que dentro de sus falencias que debería ser modificada es justamente lo que decías de la flexibilidad de los quórums para modificarla, y la dureza de ciertas penas, justamente para que no haya colusiones ni corrupción. Claro, ahora eso, yo creo que el tema de la colusión o corrupción tiene que ser dejado a la ley. ¿Ya? La ley tiene que desarrollar esos temas y efectivamente sancionarlos como corresponda, ¿ya? No como hoy día en Chile, que es bastante light la forma de sancionarlo, ¿vale? Ahora, ¿qué si yo, por ejemplo, le podría encontrar criticable a la Constitución? No solo a la chilena, sino que en general al contexto latinoamericano, es que las constituciones son excesivamente presidencialistas. Sí. ¿Ya? Y una cuestión como de nuestra naturaleza latinoamericana del caudillismo, ¿ya? ¿Cierto? El caudillo, el presidente con muchas facultades. Somos más presidencialistas que los Estados Unidos, que es como el estereotipo así de país presidencialista. Estados Unidos no, nosotros somos peor. ¿Ya? El presidente tiene muchas facultades, es decir, no hay los proyectos de ley que pueden presentar los parlamentarios, ¿ya? Los diputados y senadores, son muy mínimos. De hecho, por eso en general es bastante risible cuando los parlamentarios dicen como propuesta de campaña, o sea, como eslogan de campaña, presenté, no sé, 8.000 proyectos de ley. ¿Para qué? ¿Para cambiarle el nombre a una calle? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque todos los proyectos que implican presupuesto, todos los que implican plata, son de exclusiva iniciativa del presidente de la República. Por lo tanto, las facultades del Congreso quedan muy limitadas, obviamente, a la negociación política de si ese proyecto del presidente pasa o no, pero las facultades propias de ellos dictar o establecer un proyecto de ley quedan muy relegadas. Eso sí yo lo cambiaría, pero como les digo, es una parte como más bien de nuestra cultura política del caudillo, y por eso la Constitución chilena también es muy presidencialista, y cada vez que alguien dice, y si empezamos a atender a un régimen más parlamentario, todos saltan porque va un poco contra nuestra forma desde que nos originamos como república, ¿ya? De tener un líder, ¿ya? Muy Acá. propio de la cultura latinoamericana. Acá hay otra pregunta. Sí, es que durante la charla usted dijo que habían como países que no tenían una constitución escrita. Entonces mi pregunta es, ¿cómo los ciudadanos saben lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer si es que no está delimitado mediante la constitución? Perfecto. Mira, en general, como les decía, la Constitución no es que diga lo que tú puedes hacer, ¿ya? Por el contrario, le dice al Estado, usted puede hacer solo esto y el resto no se meta. ¿Ya? ¿Ya? Eso es lo primero. No es que la Constitución va a decir, usted puede caminar libre. No,
el catálogo de derechos fundamentales, de hecho que está en el artículo 19 de nuestra Constitución, es una cuestión más o menos para ordenarnos de cuáles son nuestras libertades y para que nadie las pase a llevar, por una cuestión histórica, cultural también, de que el racionalismo nos dice que mejor que esté escrito porque para que alguien de alguna manera no haga la vista gorda, ¿ya? Como primera cosa. Como segunda cosa, nosotros venimos de una tradición muy francesa, ¿ya? De desconfianza a los jueces. Y de ahí que preferimos que todo esté bien escrito, bien estructurado, cosa que los jueces tengan la menor posibilidad de interpretar lo que está escrito. A diferencia de Inglaterra. Inglaterra, por el contrario, quienes generan el derecho son los jueces. De alguna manera, ¿cuál es la ley en Inglaterra? ¿Cuál es la Constitución? Son las sentencias o las decisiones judiciales, ¿ya? Si yo, por ejemplo, voy caminando por la calle en Inglaterra y me detienen arbitrariamente, yo no tengo que ir a la Constitución para saber que eso no se puede hacer. Voy a un tribunal, cualquiera, y el tribunal establecerá que no, ahí se está vulnerando mi derecho fundamental a transitar libremente, ¿ya? Ahora, eso en cuanto a funcionamiento. Podría ser, sí, podría ser, pero en general también está lo que no sé si han escuchado, el concepto de precedente judicial, ¿ya? Que en Chile no existe precedente judicial, ¿ya? En Inglaterra sí, por lo tanto, uno podría decir sí, se podría prestar a cierta ambigüedad que un tribunal puede decirme que sí, que no, pero no es tan así, porque si el Tribunal Supremo, ¿ya? Las Cortes Reales en este caso en Inglaterra, ya previamente dijeron que un policía no puede detenerte en la mitad de la calle porque sí, el tribunal del primera instancia, el más bajo tribunal, tiene que decirte que sí. Tiene que de alguna manera, su decisión tiene que ser la misma que el tribunal superior, ¿ya? Y ahí se evita la arbitrariedad, ¿vale? Y luego, en última instancia, incluso el Parlamento inglés también funciona como una especie de tercera cámara, o sea, como un tercer tribunal, donde también de alguna manera se acomodan estas decisiones a fin de que se respeten nuestras libertades. Y eso es lo que se conoce como el common law, ¿ya? O el rule of law, que es el sistema, el Estado de Derecho anglosajón, ¿ya? Que un poco en Estados Unidos agarra un poco de eso, agarra un poco de Francia, un sistema medio mixto, pero nosotros no, nosotros somos muy franceses en la forma de concebir la interpretación constitucional, ¿ya? Quiero pedirle un fuerte aplauso a Teddy.